En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, segunda parte, la celebración del misterio cristiano, segunda sección, los 7 sacramentos de la Iglesia, capítulo primero, los sacramentos de la iniciación cristiana, artículo primero, el sacramento del bautismo. Estamos ahora en el 7º apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 13 números al estudio del tema que tiene como título la gracia del bautismo. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1267 a 1270 con el tema incorporados a la Iglesia, cuerpo de Cristo. Número 1267 del Catecismo dice: el bautismo hace de nosotros miembros del cuerpo de Cristo. Por tanto, somos miembros los unos de los otros. El bautismo incorpora a la Iglesia. De las fuentes bautismales nace el único pueblo de Dios de la nueva alianza que trasciende todos los límites naturales o humanos de las naciones, las culturas, las razas, los sexos, porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un cuerpo. Número muy hermoso que nos presenta, muy esperanzador, muy concreto. Una de las finalidades del bautismo, aparte de las que hablamos en la catequesis pasada, de que es el perdón de los pecados, la regeneración, la elevación a una vida nueva, a una participación de la condición divina, es también la incorporación a la Iglesia, la incorporación al cuerpo de Cristo. Como consecuencia de que el bautismo nos injerta en esa relación que tiene con el Padre, hay una consecuencia que se deriva de esto. Nosotros prolongamos el cuerpo de Cristo y eso es la Iglesia. ¡Qué expresión tan comprometedora! Es Cristo nuestra cabeza y cada uno de nosotros su cuerpo. La vida de esa cabeza pasa por todo el cuerpo. Es esa gracia la que nos infunde desde Jesucristo, la que nos alimenta. Esto es, pues, queridos amigos, una de las finalidades más claras que tiene el sacramento del bautismo. Para mucha gente es la más evidente, incluso cuando no hay mucha fe, a la persona le costará más el ver en el bautismo el perdón de los pecados o que el bautismo nos hace hijos de Dios. Le costará. El bautismo es darse como de alta en el club de los hijos de Dios. Así quizás es más simbólica esta explicación. Miembros de un club privilegiado que somos todos los bautizados. Pero es un club que no se niega a nadie, pero que se exige la libertad para entrar. El bautismo nos ha borrado los pecados, nos ha regenerado como criaturas nuevas, nos ha marcado con un sello indeleble, nos hace únicos. Es por eso que no se puede dar de baja nunca el bautismo. Es por eso que no me puedo desbautizar. Lo único que se puede hacer quizás es constar que he adjurado de mi fe. Eso sería lo único.
Pero por mucho que alguien quiera decir no a Dios y que quiera decirle, no quiero ser tu hijo, no quiero ser hermano de Jesucristo, Dios siempre le dirá, hijo mío, yo siempre seré tu padre. Es un drama muy grande, queridos amigos, que alguien le niegue a Dios su paternidad. Pero como en todo, Dios no puede negar lo que es verdad. Y lo que es verdad es que todos somos sus hijos. Y por más que nuestra soberbia y nuestro orgullo y nuestras ideologías nos hagan vociferar que Dios no es mi Padre, eso solamente se queda en palabras porque en la realidad es que es tu Padre, que quiere ser tu Padre, aunque tú no quieras ser su hijo. Es la parábola del hijo pródigo. Imaginémonos, queridos amigos, el hijo que se va de la casa. Seguramente que aquel hijo, además de gustar el dinero de mala manera, hubiera llegado su pecado a una soberbia tan grande, que además de que se gastó la herencia que le dio su papá, también hubiera llegado a decir, y además de gastarme todo lo que mi padre me dio, no quiero ser hijo de mi padre y no quiero que nadie diga que yo nací de él. Podríamos decirle a ese hijo pródigo que se fue de la casa, tú dirás lo que quieras, pero no hay un hecho histórico que pueda ser borrado. Y el hecho histórico en tu vida es que tu padre es tu padre y eso no se puede borrar. Es muy curioso encontrar personas que han tenido hijos en relaciones pasadas, que se acercan, por ejemplo, a nuestras parroquias y nos dicen, ¿puedo quitarle el nombre del papá de mi hijo? Se queda uno, ¿y por qué quieres quitarle el nombre del papá de tu hijo en el acta de bautismo de tu hijo? Porque es que ya tiene un nuevo papá. Y lastimosamente la respuesta es, no se puede. ¿Pero por qué no se puede? Si ya tiene un nuevo papá, porque ese no es su papá. Pero es que yo quiero que lo cambie, pero es que su querer no cambia el hecho histórico. Esto es muy, muy importante entenderlo, queridos amigos, porque a veces nuestros quereres quieren cambiar los hechos que son evidentes. Yo no estoy diciendo que a lo mejor el papá que tuvo fue un mal papá, no. Y que el que tiene ahora como su padrastro es mucho mejor que el otro. No, no estamos haciendo un juicio de eso. Estamos yendo a lo concreto, al hecho concreto de que el hecho histórico es que su papá es este papá. Y eso no se puede borrar. Muchas personas que ya no quieren a Dios como su padre quieren borrarlo, pero no se puede borrar porque ese hecho no se borra jamás. Aunque tú no quieras llamarle padre, Él tiene todo el derecho a llamarte hijo. Igual le pasa a la iglesia como madre. Ella participa también de esto. Es madre de todos. Así como la Santísima Virgen María es madre de todos, aunque muchos de ellos la traten de prostituta, también es madre de esos protestantes. También. Y aunque ellos no quieran que sea su madre, ella nunca dejará de serlo.
Aunque no quieran la iglesia, aunque la traten mal, la destruyan, la critiquen, la iglesia siempre seguirá siendo su madre, porque todos los protestantes salieron de ella. Es su madre, aunque le digan que es una ramera. La iglesia no puede decir, dejo de considerar a este que se fue mi hijo. Nunca lo va a decir. ¿Por qué? Porque la iglesia no renuncia a ser su madre. ¿Te imaginas si tu hijo cae en la cárcel y tú por vergüenza de que está en la cárcel renuncias a ser su madre? Sería devastador. Una madre no renuncia normalmente, ¿no? Habrá la que por ahí se salga del cuadro, pero una madre no renuncia a ser madre. Por eso es que algunas veces es tan triste escuchar que una madre aborta a su hijo que porque venía un poco enfermo y lo mata. Porque el médico le dijo que el niño venía con síndrome de Down y lo mata. ¿Por qué renunció a ser madre? La iglesia nunca renuncia a ser madre, ni siquiera de aquellos que la quieren destruir. Además, queridos amigos, también es que Dios no puede olvidar el nombre de sus hijos. Así como dice la Sagrada Escritura, tu nombre lo llevo escrito en la palma de mi mano. Y eso no se puede borrar. Es muy interesante cuando se le dice, por ejemplo, a los novios, no se ponga el nombre de su novio en un tatuaje aquí en la mano. Y le preguntan los más jovencitos a uno, ¿pero por qué no? Si yo le amo. Porque mañana si algo pasa y ya no le ames, tu siguiente novio te va a decir, quítate eso. Pero ya no te lo puedes quitar, o por lo menos no es tan fácil quitárselo. Dios nos lleva inscritos. Tu nombre lo llevo inscrito en la palma de mi mano. Y si está inscrito en la palma de la mano de Dios, también está inscrito en el corazón de la iglesia. Es más, es curioso incluso observar que en muchos lugares las mamás a los que más quieren, si se pudiera decir así, es a los hijos más loquitos, a los más tercos, a los que les gusta meterse en problemas. Tanto es así que los que se portan bien hay veces se ponen celosos y les reclaman diciéndoles, pero tú ¿por qué a este lo defiendes siempre? ¿Por qué a este sí? ¿Por qué a este sí? Mira cómo, igual que el hermano mayor del hijo pródigo. Pero el amor de la madre va siempre en esa protección de ese que es más distraído. Esa protección maternal. Así es la iglesia. Así ama la iglesia a todos los que se van de ella y la tratan mal. Ella les sigue queriendo, les sigue amando. Nadie le puede pedir a la iglesia que no deje de amarle. Nadie le puede pedir a la iglesia que no deje de rezar por ellos. Nadie le puede pedir a la iglesia que aunque yo me he alejado, ella no rece por mí. Qué cosa tan bonita esta. Toda esa cantidad de gente alejada, ¿sabe qué hace la iglesia? Rezar por ellos, encomendarles. Y por eso es que cuando se les muere un ser querido, al primer lugar donde van es a la iglesia. Pero tú no te habías alejado, ¿qué haces aquí? Y se les acoge porque nunca has dejado de ser hijo. Y se le pregunta, bueno, este que acaba de fallecer, ¿creía? Bueno, él estaba muy alejado. La iglesia no le dice, pues porque estaba alejado entonces no, ¿no?
¿no? Vamos a darle su santa sepultura como hijo. Eso la Iglesia siempre lo ha tenido supremamente presente. Cuando alguien que ha sido apóstata y ha dejado dicho, no quiero que me hagan un funeral, ¿de acuerdo? Pero ¿quién le va a impedir a la Iglesia que rece por esa alma? Nadie, aunque sea un apóstata. ¿Quién le va a impedir a la Iglesia que celebre una Eucaristía en sufragio por esa alma? Nadie. La Iglesia lo hace. Hay una maternidad en la Iglesia que es preciosa y que nadie se la puede negar. Dicho esto, el Catecismo nos presenta el número 1268 que dice: los bautizados vienen a ser piedras vivas para edificación de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo. Por el bautismo participan del sacerdocio de Cristo, de su misión profética y real. Son linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a la luz. El bautismo hace participar en el sacerdocio común de los fieles. Una de las consecuencias, queridos amigos, de esta incorporación a la Iglesia es la participación en el sacerdocio santo. ¡Qué cosa más bonita! En la Iglesia se le llama sacerdocio ministerial al que han recibido el sacramento del orden sacerdotal, a los obispos, a los sacerdotes. Ellos fueron sacados del grupo grande al que pertenecemos todos para ser ordenados, consagrados para el servicio de Dios. A ellos les llamamos el sacerdocio ministerial. Pero existe otro, el más grande, que es el sacerdocio común, que somos todos nosotros los bautizados. De hecho, el sacerdocio ministerial, los sacerdotes salen del sacerdocio común. No se trata de una dignidad inferior, no es una especie de sacerdocio devaluado, sino en el sentido de que ese sacerdocio lo tenemos todos los que hemos sido bautizados. Por eso digo, ese es el grupo grande. Ya los sacerdotes que se ordenan con el sacramento del orden sacerdotal es un grupo pequeño, salido del sacerdocio común, elegidos directamente por Dios. Este sacerdocio común que nos da el bautismo nos incorpora a Cristo, nos asemeja a Cristo en sus tres funciones: sacerdote, profeta y rey. Y todo bautizado puede participar de esa triple función. Como sacerdote, todo bautizado puede ofrecer sacrificios a Dios. Es más, todo sacerdote está llamado no tanto a ofrecer cosas a Dios, sino a ofrecerse a sí mismo como sacrificio agradable a Dios. Eso es precioso. No es ofrecer cosas, es ofrecerme. Todo bautizado en el fondo tiene que repetir esas mismas palabras de Cristo que nos recuerda Hebreos 10, 5, 7. Por eso, al entrar en este mundo, dice: sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, pues. En mí está escrito en el rollo del libro: a hacer, oh Dios, tu voluntad.
Ese es el verdadero sacrificio. Esa es la única ofrenda. Unidos a Cristo, como sacerdotes por el bautismo, decimos, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Eso lo rezamos en el Salmo 39. Aquí estoy para hacer tu voluntad. También como profetas, para proclamar ante el mundo la palabra de Cristo. Como decía San Pablo, a tiempo y a destiempo, en todas partes, en todo lugar, proclamar ante el mundo la palabra de Cristo, porque nosotros no nos podemos callar. Es más, ni nos podemos callar, ni nos dejamos callar. En todas las circunstancias, cuando proclamar el Evangelio, la palabra de Jesús, nos dé gozo, y también cuando proclamar la palabra del Señor nos lleve al martirio. En las dos circunstancias, profetas, también como reyes, que supone ser señores, empezando desde nosotros mismos, tomar el señorío de nuestra vida, tomar el señorío de nuestra propia voluntad, tomar el señorío de la creación, para que yo someta la creación y no la creación me esclavice a ella. Rey, Señor, porque Dios me dio la creación para que la administrara, no para que la creación me domine. Dice este número 1268, los bautizados vienen a ser piedras vivas para edificación de un edificio espiritual. Popularmente, cuando hablamos de la iglesia, se entiende como la iglesia, las torres, el campanario, el cura párroco, el altar, las bancas, todo eso. Al fondo siempre tenemos como una idea desde lo exterior a nosotros de lo que es la iglesia. Pero no tiene nada que ver conmigo en lo personal. Pero esa concepción es un error. La iglesia está formada por piedras vivas. Y cada uno de nosotros, tú y yo, eres una piedra viva en esa maravillosa construcción del templo de Dios. A lo mejor unas piedras estarán abajo, mucho más fuertes, mucho más rudas para sostener. Otras estarán más arriba, quizás mucho más refinadas, pero todas en esa construcción maravillosa. Cuando nosotros vemos a la iglesia como algo exterior a nosotros, entonces no nos importa. Y eso hay que purificarlo, queridos amigos. Cuando hablamos de lo que la iglesia debería hacer, de lo que la iglesia debería cambiar, de lo que la iglesia debería experimentar, siempre estamos hablando en términos desde fuera. Pero no podemos olvidar que por el bautismo nosotros estamos dentro. Cuando alguien critica a la iglesia, se está criticando a sí mismo porque tú estás ahí dentro por el bautismo. Si algo hay que cambiarlo, tú tienes que ser agente de ese cambio. Si algo se debería hacer, tú tienes que ser agente de ese quehacer. Normalmente las personas se acercan a las parroquias y dicen, bueno, está esta necesidad, ¿y qué van a hacer? Espérame, pero ¿cómo que qué van a hacer? ¿Qué querrás decir? ¿Qué vamos a hacer, no? La respuesta no es solo nuestra, tú eres miembro por tu bautismo de esta iglesia. Tú eres una piedra viva en la construcción de esta iglesia. Y el Señor echa en falta
que a ti no te importe, echa en falta tu presencia, tu liderazgo, tu talento, tu tiempo, tu tesoro. Tu contribución va a ser importante como piedra viva a este cuerpo místico de Jesús que es la iglesia. Posiblemente tú eres los ojos de Cristo y no te has dado cuenta. Posiblemente tú eres los pies de Cristo y no te has dado cuenta. Tú eres parte de este edificio espiritual. No te laves las manos y salgas corriendo como cobarde. Involúcrate como piedra viva. Fíjense, queridos amigos, cuando San Francisco de Asís recibió la llamada del Señor, cuando escuchó esa voz que le dijo, Francisco, reconstruye mi iglesia. San Francisco de Asís entendió en el primer momento que Dios le estaba pidiendo que reconstruyera una pequeña capilla destruida ahí en su pueblo que se llama hoy día la capilla de San Damián. Pero poco a poco Francisco fue cayendo en cuenta de que el Señor lo que le estaba pidiendo es que fuera una piedra viva en una reforma general de la iglesia. Dios le fue mostrando el camino de aquello que le estaba pidiendo. Y en ese mostrarle el camino fue enseñarle a redescubrir que Él era piedra viva. Son los santos, queridos amigos. Los santos son los eternos reformadores. Y además lo hacen es desde dentro, no desde fuera. Los santos son los que están embelleciendo el rostro de la iglesia con el paso de los años. Por eso cada día los recordamos, porque el mejor rostro de la iglesia católica son sus santos. Al igual que pasa con los muros de las paredes, los muros físicos, que se empiezan a poner como verdes cuando no se les da el mantenimiento, que se empiezan a llenar de rastrojo, de hojas, se empiezan a desmoronar, se empiezan a dañar. Y tiene que venir el reformador a poner esos andamios grandes, con todas las máquinas necesarias para hacer una profunda limpieza de ese muro y poder recuperar la belleza primera que ese muro tenía. Esos son los santos. El rostro más hermoso que tiene la iglesia. Esos santos piedras vivas nos dan el ejemplo, el testimonio, para que tú y yo también seamos piedra viva y nos enseñan a la manera de cómo se es una piedra viva. Dicho esto, el catecismo nos presenta un paso más, número 1269, que dice: hecho miembro de la iglesia, el bautizado ya no se pertenece a sí mismo, sino al que murió y resucitó por nosotros. Por tanto, está llamado a someterse a los demás, a servirles en la comunión de la iglesia y a ser obediente y dócil a los pastores de la iglesia y a considerarlos con respeto y afecto. Del mismo modo que el bautismo es la fuente de responsabilidades y deberes, el bautizado goza también de derechos en el seno de la iglesia: recibir los sacramentos, ser alimentado con la palabra de Dios y ser sostenido por los otros auxilios espirituales de la iglesia. Y nos regala el catecismo dos textos de San Pablo, de la primera carta y segunda carta a los Corintios, que dice, primera de Corintios 6:19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis? Y segunda de Corintios 5:14-15. Porque el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos por tanto murieron. Y murió por todos, para que ya no vivan para sí los que viven,
sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, que en la medida que somos hechos miembros de la iglesia ya no nos pertenecemos. Cristo nos compró. Y nos compró bien comprados. Y esto lo que quiere decir es que el horizonte de nuestra vida es mucho más amplio. No como aquellos cuyas preocupaciones comienzan y terminan en sí mismos. Aquellos que solamente se están mirando a su propio ombligo y buscan una calidad de vida solo para estar cómodos, olvidándose de los demás. Aquel que es miembro de la iglesia ya no se pertenece a sí mismo, y por eso ser católico algunas veces es como tan incómodo para algunas personas. El que vive buscando ver su ombligo, el que vive buscando su comunidad, su comodidad solo, eso de ser católico como que no va con él. Porque el ser católico implica que yo ya no me pertenezco. Jesús me compró. Y hace suyas todos los gozos y sufrimientos de su cuerpo místico. Todos los toma. Aquel bautizado, aquel que ha aceptado a Jesucristo, su horizonte es supremamente amplio. Aquel que ha decidido seguir a Jesús, tomando el rostro de la santidad, su horizonte es amplio. Sentir con el cuerpo místico de Cristo y hacer suyos sus gozos y sus sufrimientos es algo supremamente amplio, es algo absolutamente precioso. Todo lo contrario al egoísmo. Fíjense bien lo que dice este número del catecismo, queridos amigos. Por tanto, está llamado a someterse a los demás, a servirles en la comunión de la iglesia, a ser obediente y dócil a los pastores de la iglesia y a considerarlos con respeto y afecto. Un egoísta no entiende esto. Un soberbio no entiende esto. ¿Someterme a los demás? Sí, Efesios 5:21. Sed sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo. No entiendo por qué los protestantes, cuando leen la Biblia, que se la saben de memoria, según ellos, no leen este texto. ¿Por qué les cuesta tanto la obediencia? Y esto es así, porque es que en la iglesia somos servidores de los otros. Y para ser servidores de los otros tenemos que ser sumisos a los demás. En el texto del Génesis, que tanto hemos hablado de él, de Caín y Abel, después de que Caín ha matado a su hermano Abel, se esconde. Yahvé lo saca y lo llama: Caín, ¿dónde está tu hermano? Caín le responde: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Sí, Caín, sí eres guardián de tu hermano. Todos estamos llamados a unir nuestras vidas. Sed sumisos los unos a los otros. No dice sed sumisos unos de los otros, sino los unos a los otros, todos sumisos entre nosotros. Debe de existir entre nosotros esa obediencia mutua. Una obediencia mutua. Fíjense, queridos amigos, San Ignacio de Loyola hablaba de 3 niveles de obediencia muy interesantes. El primero era la obediencia a mi superior. El segundo, la obediencia a mi semejante. Y tercero, la obediencia a mi inferior. Qué cosa más hermosa. Es como un papá. Tiene que obedecer a su superior. Pues ¿quién será su superior? Su jefe en el trabajo, por ejemplo. También un superior es las leyes de la Constitución de mi país.
Obedecer a mi semejante es, por ejemplo, obedecer a su pareja, a su esposo, a su esposa. Obedecer a su inferior, hay veces hay que obedecer a nuestros hijos. Al final de todo, la obediencia es la actitud humilde de servicio. Cristo, obedeciendo, se puso de rodillas ante los apóstoles y les lavó los pies, porque la obediencia es un imperativo de la caridad. Porque es que mandar es servir. Y la verdad es que nos hace mucha falta entender esto, que mandar es servir. Cuando un padre o una madre ejercen su autoridad, están sirviendo, no imponiendo, están sirviendo. Mandar es servir. Primera de Corintios 16, 14, 16. Haced todo con amor. Os hago una recomendación, hermanos. Sabéis que la familia de Estéfanas son las primicias de Acaya y se han puesto al servicio de los santos. También vosotros mostraos sumisos a ellos y a todo aquel que con ellos trabaja y se afana. Estamos llamados a servir a nuestros hermanos y a someternos a ellos. Juan 13, 12, 15. Después que les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque os he dado el ejemplo, para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros. En verdad os digo, no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que le envía. Sabiendo esto, dichosos seréis si lo cumplís. Amar es servir. Y hemos de procurar en todo momento purificar esos supuestos deseos de amar a Dios que no se traducen en formas concretas de servir. A veces se le llena a la gente la boca de esos deseos místicos de amor a Dios, pero luego a la hora de tomar la escoba, de tomar el trapero, para limpiar, para recoger las sillas, cuando terminó el grupo, parece que nadie ama tanto a Dios. La falta de espíritu de servicio es una mala señal de falta de amor a Dios. Es lo que decía ese fraile en el convento. Aquí mucho amor a Dios y oraciones muy inspiradas, pero a la hora de tomar la escoba siempre somos los mismos. Tanta razón tenía este monje. Hebreos 13:17. Obedeced, someteos a ellos, pues velan sobre vuestras almas como quienes han de dar cuenta de ellas, para que lo hagan con alegría y no lamentándose, cosa que no os traería ventaja alguna. Obedecer como un acto de fe. Obedecer a mi superior, obedecer a mi semejante, obedecer a mi inferior como un acto de fe. Obedecer a mis superiores, porque obedeciéndolos a ellos estamos obedeciendo a Cristo. Primera de Tesalonicenses 5, 12, 13. Os pedimos, hermanos, que tengáis en consideración a los que trabajan entre vosotros, os presiden en el Señor y os amonestan. Tenedles en la mayor estima con amor por su labor. Vivid en paz unos con otros. Y se vuelve otra vez a insistir en la humildad y de cómo vivir dentro del cuerpo de Cristo,
que es la iglesia. Humildad, una humildad activa que es servicio. De hecho, en la iglesia la palabra jerarquía, que suena así muy grande, ¿no? Los que mandan, significa servicio. Jerarquía es igual a servicio. Lo vemos, por ejemplo, en los papas de los últimos tiempos. Se llaman siervo de los siervos. Como ellos no han sido dueños de sí mismos, ni de su tiempo, ni de su salud. Algunos en los tiempos de Juan Pablo II, al final de su vida, se escandalizaban al ver cómo este hombre en su ancianidad se consumía en sus fuerzas con ese afán de seguir ahí hasta el último momento. O la humildad del Papa Benedicto XVI al renunciar a su papado. Algo inédito en un mundo donde los hombres solo buscan el poder, que alguien entregue el poder con esa humildad, eso es increíble. Y además se retira diciendo, me retiro a una vida de servicio en la oración. No me retiro a dormir y a mirarme el ombligo, me retiro a una vida de servicio en la oración. Termina, queridos amigos, este número del catecismo diciendo, del mismo modo que el bautismo es la fuente de responsabilidades y deberes, el bautizado goza también de derechos en el seno de la iglesia. Recibir los sacramentos, ser alimentado con la palabra de Dios y ser sostenido por los otros auxilios espirituales de la iglesia. Todo miembro de la iglesia tiene sus derechos y sus deberes, y es importante saberlo cuáles son. El más importante o los más importantes, ser alimentado con la palabra de Dios y ser sostenido por los auxilios espirituales de la iglesia, recibiéndolos adecuadamente. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros es una piedra viva de esta iglesia.